Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite como cada lunes a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En el programa de hoy vamos a unir 3 festejos, 3 fiestas, 3 días importantes. Vamos a hablar de la hermosa oportunidad, de la grandísima responsabilidad y del hermoso regalo que tenemos al decidirnos a conformar nuestra familia. He decidido titular el programa de hoy como Todo niño o niña tiene mami y tiene papi. Aunque suena a algo muy obvio, muy lógico, bueno, pues la verdad es que es importante pues enfatizar y enfocarnos en identificar pues esta realidad. Y yo creo que, perdón, es muy importante recordar el origen de la familia. ¿De dónde viene este complemento que tenemos en la familia? ¿Cómo se conforma una familia? Y bueno, partamos de conocer cuál es esa finalidad natural del matrimonio y del acto conyugal de la entrega de los esposos. Cuando Dios pensó en la familia, en el Génesis, cuando reza, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán los dos una sola carne. Ya desde ahí se sientan las bases de esta familia. Se separan de la familia de origen y se hacen los dos una sola carne. Y ese hacerse los dos una sola carne no es solamente en cuestión de disfrutar del placer sexual que da esa entrega, ese momento, esas caricias y todo lo que esto lleva, sino entender que el objetivo principal de esta entrega, pues es el crecer y multiplicaos, el que venga la familia. El acto conyugal, la entrega sexual, tiene una doble finalidad y que nada ni nadie la puede separar. Por un lado, tiene la finalidad unitiva, que es entregarse a los esposos, hacerse los dos una sola carne, como dice la Escritura, pero es también esta finalidad de entregarse por completo al otro, de recrearse uno en el otro, en esta entrega, en esta donación total de mi persona hacia ti, hacia tu persona. Es un intercambio de cada quien, de todo mi ser, me entrego a todo tu ser. Y al mismo tiempo, recibo todo lo que tú eres, recibo toda tu persona, recibo el don de ti como persona y lo tomo como propio. Y este intercambio maravilloso, pues nos lleva a la segunda finalidad de esta entrega. Porque si yo me doy completamente al otro, si yo me entrego por completo y sin reservas, pues lo más natural es que surja esa fecundidad, que puedan surgir estas personitas que son fruto del amor entre el esposo y la esposa, entre el padre y la madre. Es importantísimo entender esta maravilla, esta posibilidad, porque cuando Dios lo pensó así, el decir, es que cuando viene esta donación total, lo más natural es que surja el don del hijo, el don de la maternidad.
el don de la paternidad. Porque luego los chicos quieren tener este momento de entrega, este momento de placer, este momento de intimidad, pero por supuesto que no quieren el don del hijo. Yo quiero estar con ella, pero no quiero que salga embarazada. Yo quiero estar con él, pero no quiero tener la posibilidad, el miedo, el susto, como le pongan el término que utilicen, pero es no abrirse a la posibilidad de esta nueva vida. Y entonces es cuando empezamos a quitarle este sentido auténtico. O sea, este sí, pero no. Esta entrega a medias, esta entrega sin esta plenitud, pues no nos va a llevar a un placer pleno. No nos va a llevar a esta entrega plena que estamos llamados a ser los esposos. Y bueno, es maravilloso cuando nosotros lo entendemos así, a vivirlo con esta plenitud de la entrega. Y es importante aquí entender que no nos lleve a desvalorizar esta entrega, y cuando viene el don del hijo, nos recriminamos. Es que qué vergüenza, es que tuve la entrega con mi esposo, es que tuvimos relaciones porque nos descuidamos. Y yo digo, cuando tú amas no te descuidas, cuando tú amas y buscas esa finalidad unitiva en plenitud, pues entonces no es un error, no es un fracaso, no es un acto de descuido. El hecho de amar, el hecho de entregarnos, jamás va a ser un descuido, jamás va a ser un error, sino que si lo hacemos conscientemente de este sentido de plenitud, pues entonces con gusto transitamos a la consecuencia natural de esta entrega que vivimos los esposos. Y esto es como está este diseño natural, ¿sí? Y quizá muchas veces, por la costumbre actual, porque todo mundo lo hace, relativizamos las consecuencias de no respetar este orden natural. ¿Por qué surgen muchos hijos nacidos fuera del matrimonio? ¿Por qué surgen la propagación de las enfermedades de transmisión sexual? Porque no se está respetando este orden que es natural. No es exclusivo de la Iglesia Católica. Nosotros no tenemos la patente, no tenemos el registro, el certificado de autenticidad, porque esta entrega, esta familia, más que tradicional, es connatural. Es decir, está en nuestra naturaleza, está en esta programación, en este diseño de nuestra coexistencia con toda la creación desde su inicio, desde que fue pensada en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y entonces de aquí la importancia de que nosotros retomemos esa intención original, esa intención inicial que tuvo Dios y que en la naturaleza se expresa, para que nosotros podamos vivir esta entrega, esta realidad de la familia desde esta visión natural, y la respetemos y la valoremos y la apreciemos. No se trata de resignarnos a decir, híjole, estamos en un cambio de época. Es un hecho que el hombre está cambiando, que estamos evolucionando, que son cambios que en muy poco tiempo han sido, o sea, a lo mejor hay épocas a lo largo de la historia de toda la humanidad donde los cambios son paulatinos,
son cortos, son breves, pero hay otras temporadas, otras épocas en que los cambios son drásticos, son grandes, son fuertes, son a pasos agigantados. Y entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo hacia dónde nos debe de llevar ese cambio. Los cambios impactan la forma en que concebimos la familia. Y hay cosas en las que sí podemos cambiar, en las que sí nos podemos ir actualizando, pero hay otras cosas que son inherentes a la persona, que son inherentes a la familia y que no las podemos cambiar, que no debemos ceder a estos cambios que nos llevan no a la perfección, sino a la degradación de la persona. Que entendamos qué cambios nos conviene hacer y qué cambios no debemos ni siquiera darle la oportunidad de intentarlo, de hacerlo. Con este vaivén de cambios, con este vaivén de ideas, con este vaivén de realidades que hemos estado viviendo, hemos perdido de vista quizá muchas de las respuestas reales, de las respuestas verídicas, de lo que es auténtico de la persona, que es inherente de la persona y que no podemos cambiar. Aprovecho para saludar a quienes ya están aquí conectados y participando, a Lisette Riverita, a Eduardo Eulogio Bravo Quesada, gracias por estar aquí conectado. Y también, bueno, por supuesto, Maritere Camacho, que fiel a esta cita semanal, pues está aquí compartiendo con nosotros. Cuéntame cómo ha sido tu dinámica familiar, cómo la has vivido, cómo la viviste con tus papás, cómo la estás viviendo ahora con tu familia. ¿Te ha funcionado? ¿Necesitamos hacer algunos cambios? Es importante que vayamos haciendo este caminar de manera consciente. No hacerlo por inercia, no porque me lleva la marea, no porque todo mundo lo hace, sino que sea yo, junto con mi esposo, junto con mi esposa, los que decidamos qué rumbo, qué enfoque, qué inspiración queremos dar a nuestra familia. Hay que ver, o sea, que esta globalización, que estas nuevas tendencias que hay en este cambio de cultura, pues nos llevan a una concepción inadecuada de la persona, del matrimonio, de la familia, que no siempre coincide con la verdad. Y quiero invitarte en el programa del día de hoy a que analicemos cada uno la realidad de nuestra familia, hacia dónde nos ha ido llevando las decisiones que hemos tomado o las decisiones que hemos dejado de tomar, hacia dónde nos impulsa esta inercia, la marea, esta voluntad popular que no siempre es la más adecuada. Tenemos un proyecto de familia, tenemos un proyecto de matrimonio, o nos hemos ido dejando llevar por esta globalización, por esta inercia. Mira, con tal de no cuestionar, con tal de no conflictuarme, pues me he ido dejando llevar, arrastrar por la corriente, nadando de muertito y rehuyendo la responsabilidad de decir, yo decido por mi familia, yo decido por mi matrimonio y yo decido por mi persona y por el bienestar que deseo en cada uno de mis hijos. Es importante que entendamos nosotros
fuera de la realidad espiritual. ¿Cuáles son estos atributos antropológicos básicos del matrimonio y la familia? ¿Qué nos dan a cada uno de los miembros de la familia? Y aquí puedes tomar nota. En primer lugar, nos dan un sentido de identidad. ¿Qué quiere decir la identidad? ¿Cómo entendemos la identidad en el diccionario? ¿Cuál es su definición? Identidad, nos dice por un lado, puede ser la cualidad de idéntico, o también el conjunto de rasgos propios de un individuo que los diferencia o los caracteriza frente a los demás. Entonces, el hecho de que tu familia te dé una identidad, es decir, eres una familia numerosa, eres de una familia pequeña, eres de una familia que pertenece a cierta cultura, a cierta raza, es una familia anglosajona, es una familia mexicana, es una familia latina, es una familia en África, en Europa, en Asia. Eso te da identidad. Eso te da parte de tu inventario inicial con el que tú comienzas a vivir, con el que tú comienzas a existir. El hecho de tener una identidad, lo vamos a ver más adelante, es algo que nos da como cierta estructura. Nos da un nombre, nos da una nacionalidad, nos da un sentido de pertenencia. ¿Cuál es la identidad de tu familia? Hay familias que con los procesos de migración, pues van un poco transformando esta identidad. Mi identidad anterior o mi identidad de origen es que yo nací en Centroamérica, yo nací en una comunidad rural, yo nací en una familia de muy buena posición económica. Eso es nuestra identidad. Y otra cosa hermosísima que también nos aporta nuestra familia es un sentido de intimidad. Por un lado, nos da esta identidad, que es ponernos un nombre, ponernos una nacionalidad, el decir, yo existo. El hecho de que registremos a los pequeños es darles esa identidad. Este bebé que nació en esta familia se va a llamar Luis, Pedro, Panchita, el nombre que quieran, pero eso le va a dar una identidad. Habrá muchos que se llamen Cristina Parraguirre, tendré muchas homónimas, pero ninguna tiene las características de familia de identidad que tengo yo. Habrá algunas que quizá también hayan nacido en el año tal, pero así como que todas las demás características que me hacen a mí ser yo, estas personas no la tienen. Podremos ser coincidentes en algo, pero somos muy distintos en otros tantos aspectos de nuestra vida. Una familia nos da sentido de intimidad. ¿Qué es esto del sentido de intimidad? Nos da este atributo antropológico de la intimidad. Es decir, lo que sucede al interior de mi familia, las cosas que solo los que compartimos este espacio del hogar, de la casa, del estudio, sabemos por las situaciones que estamos viviendo. Yo sé que mis secretos, yo sé que mi sufrimiento, yo sé que mi problema, solo los que están en esas cuatro paredes lo conocen, me aman y me van a ayudar a salir adelante de este problema, de esta crisis,
a enfrentarlo de manera adecuada. ¿Qué nos da este sentido de intimidad? La confianza de que mis secretos están bien guardados, bien custodiados en este ambiente familiar. Que hay cosas que solo nosotros las hacemos de esta forma. He visto costumbres familiares que cuando ya llegamos a un grado de confianza las comparten y que son maravillosas. Puede ser quizá una forma muy particular de saludarnos. Puede ser una forma particularísima de darnos el abrazo y de darnos los buenos días. En películas también he visto estos momentos de intimidad, es decir, cuando estamos todos en el momento de la cena, vamos a compartir, dicen en inglés, los highs y los dips de mi día. ¿Qué cosas padres, qué cosas positivas me sucedieron? Pero también cuáles fueron las situaciones difíciles que enfrenté en este día de hoy. Quizá que reprobé un examen, quizá que en mi trabajo no me salieron las cosas bien, quizá que tuve un accidente con el vehículo. Y entonces, en este ambiente de intimidad de familia, no voy a ser juzgado, no voy a, ay, te lo dije, pero si ya es la quinta vez que te pasa esto, ¿cómo es posible? Porque entonces la confianza y la confidencialidad y esta intimidad se rompen. Entonces, importante que seamos conscientes de cultivar esta parte de la intimidad en nuestra familia. Otra importante es que nuestra familia nos da esta corporeidad. Suena muy lógico, suena muy natural. Pues claro, si es que naces en una familia, si es que fuiste gestado, si naciste en una familia, pues claro que te dan un cuerpo, pero no es solamente un cuerpo X, que así como que si lo hubiéramos comprado en las tiendas en línea y es el que me tocó. No, es un cuerpo que te da tu familia, que te da también parte de esta identidad, porque compartes algunos rasgos físicos, porque por supuesto que compartes en el ADN esa esencia de familia, y ahí vemos, por ejemplo, si hay compatibilidades en algunas cuestiones o no hay compatibilidad en otras cuestiones, para hablar, por ejemplo, de una posible donación de órganos, de una posible ayuda médica que necesiten un trasplante de médula, que necesiten sangre, que necesiten cualquier situación. Es decir, esta familia me dio mi corporeidad. Mi padre, mi madre, a través de esa entrega y por supuesto la acción creadora de Dios, me dieron este cuerpecito. Que si estamos todos los hijos cortados con la misma tijera, que si son 4, 5, 6, 11, 12 hijos, y tú los ves y tú dices, este segurito es de la familia de fulanita. Porque en esa corporeidad hay rasgos que comparten y que los identifica como familia. A lo mejor no sabes cómo se llama, no sabes si es sobrino, pero sabes que tiene genes de esta persona, porque al darle esta corporeidad, pues nos dan también esta oportunidad de existir, de ser, de manifestarnos, de expresarnos a través de este cuerpo, de esta posibilidad de ser, de experimentar, de sentir a las demás personas con las que convivimos y que tenemos cerca. Otra de los atributos que nos da la familia, que nos da el matrimonio, es la libertad. Y esta libertad hay que irla entendiendo según la etapa de vida en la que se encuentra la persona, en la que se encuentra la familia. No es lo mismo la libertad que se brinda
cuando son todos pequeños, en los primeros 6, 7, 8 años de la familia, que son hijos que dependen totalmente de papá y de mamá, hay pequeñísimas decisiones que pueden ir ellos tomando, pero hay otras que no les corresponde y que los papás estamos ahí para tutelar y cuidar esa libertad de nuestros hijos. Quizá pueden decidir si en la tarde se quieren poner el pantalón verde o el pantalón azul, pero en la mañana es el uniforme de la escuela. Eso no lo pueden decidir. Pueden decidir quizá en el fin de semana si vamos a desayunar hot cakes o vamos a desayunar chilaquiles o vamos a desayunar huevitos estrellados. Pero el hecho de comer verduras y frutas y proteínas y una alimentación balanceada entre semana cuando vamos a ir a la escuela, pues ahí sí, perdón papacito, pero no se puede tomar opinión a todos y cada uno, porque la casa no es un restaurante donde se puede pedir a la carta y la mamá va a tener 5, 6, 7, 8 menús diferentes. No, eso no es libertad. Y nosotros nos toca a los papás enseñar a los hijos a ir aprendiendo a hacer uso racional de esa libertad. No es solo así como los pollitos de corral que les abres la puerta y salen despavoridos y hasta los pueden atropellar en la calle. No, hay que ir enseñando a ver. Te voy a abrir la puerta, pero no puedes salir corriendo. Te voy a dar este permiso, pero tienes que cumplir con responsabilidad para poderte ampliar esos permisos o los pierdes y volvemos atrás hasta que te ganes esa confianza. Tenemos que irles ayudando a tomar sus propias decisiones. Y también es importante en esta libertad que les enseñemos a asumir las consecuencias de sus decisiones desde que están chiquitos. Recuerdo en una ocasión, una de mis hijas, que en general no eran mal portados en el kinder, en la escuela, o sea, sí eran inquietos, pero no dañeros, no de perjudicar a los demás. Y recuerdo que había juntado dinerito un domingo anterior, fuimos a un bautizo, pues dieron el bolo, que aquí es que, pues ya sea que lo avienten al salir del templo, monedas, morralla, efectivo, y los niños gustosos juntan el dinero, y entonces, pues ella tenía la ilusión de comprarse una nieve. Y estaba así como ansiosa que llegara el domingo para con ese dinerito comprarse la nieve que tanto antojo tenía. Pero resulta que voy a la escuela y en el reporte de ese día me comentaron que se había metido abajo de una de las mesas y había destrozado, había puesto en trozos pequeños una caja de gises de colores. Y yo dije, pues me pareció raro, pero acepto que mi hija haya hecho tal acción. ¿Qué fue lo que hice? Pues en la tarde le llevo a la papelería, pido la caja de gises, que es realmente algo pues bastante económico, ¿no? Si de gises blancos costaba 3, 5 pesos, quizá al ser gises de colores pues costaba el doble, ¿no? 8, 10 pesos, pero realmente era algo sumamente económico. Y entonces, pues le dije, oye, ¿y dónde tienes el dinero para tu nieve? El dinero solo. No, mamá, así como, y yo, sí, con ese dinero vas a pagar la caja de gises. Pero es que es para mi nieve. A ver, yo no rompí la caja de gises, la rompiste tú. Y entonces yo no la voy a pagar, la vas a pagar tú. Pues fue un gran aprendizaje para ella el decir, hice uso de mi libertad, decidí romper esos gises, pero me tocó reponerlos. Y al otro día la maestra en el kinder me dijo, no era necesario que los repusieras, aquí tenemos material suficiente. Y yo dije, no, si era necesario, con tal de que ella aprendiera la lección de respetar
los materiales que hay en. Y lo mismo puede ser o sea, decisiones de agredir a otros, de no respetar los tiempos. Y entonces es importante que ellos vayan aprendiendo gradual a la edad que tienen a asumir esta libertad. En secundaria, en preparatoria, pues ya es un nivel distinto de esta libertad y de esta confianza que ellos tienen que ir granjeando, que se tienen que ir ganando. Y por último, no menos importante, pero creo que engloba todas las demás, pues la cuestión de la sexualidad. La familia en la que nacemos, en la que crecemos, nos va a dar también la identidad en este sentido. El hecho de sentir el amor de mamá y sentir el amor de papá, que son distintos, que me aman cada uno de manera distinta y me lo expresan de esa forma, el bebé en esa mente que empieza a desarrollarse, en esa identidad que empieza a forjarse, se empieza a identificar con su igual y a distinguirse del que no es igual a él. Por ejemplo, una mamá, ¿qué trato le da a un chiquitín recién nacido? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo le expresa su amor? Con caricias, con cantos suaves, con arrullos. ¿Cómo es el amor que papá le brinda, le ofrece, le expresa a ese bebé? Quizá con juegos más bruscos, le estruja la cara, y no porque sea maltrato. Quizá lo avienta al cielo, y el niño entiende que es un amor distinto de mamá y un amor distinto el de papá. Y la niña empieza a ver en su mamá la forma en que se comporta y aprende de papá el trato que le da a mamá y el trato que le da a ella como hija. Y entonces ella en un futuro va a decir, yo merezco un trato como el que me da mi papá, o merezco un trato mejor al que me da mi papá. Igual los varones se identifican con papá y distinguen diferente el trato que le dan a mamá. Y muchas veces se da que la niña quiere conquistar al papá o el niño quiere conquistar a la mamá. Entonces, este sentido de nuestra sexualidad se va aprendiendo y se va dando también en la familia. Y aquí es importante que entendamos los derechos de los niños. A mí me cuestionó mucho, para mí fue muy significativo cuando mis hijos estaban en el kinder, que había que hacer una investigación sobre los derechos de los niños y las niñas. A uno de mis peques les tocó investigar sobre el derecho a la identidad. Y yo dije así como, pues puede sonar a muy fácil, pero ¿de qué se trata? El derecho a la identidad textual nos dice es un derecho fundamental que se reconoce en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho se refiere al reconocimiento legal de la persona, incluyendo su nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Es crucial para el desarrollo integral de los niños, ya que les permite acceder a sus derechos y a la protección de sus intereses. Y créanme que cuando leí esto, hasta me dieron ganas de llorar por ciertas realidades de compañeritos de mis hijos que yo conocía en aquel entonces. Y que no son privativos de esa escuela en particular o de esta situación en particular, sino que es desgraciadamente bastante común. ¿Cuántos pequeños hay que no son registrados?
Y mientras no se registren en las oficinas gubernamentales, registro civil o como se llame en el lugar donde tú vives, es un ciudadano que no existe. Puede que vaya de oyente a la escuela, puede que acompañe a los hermanos, pero no le pueden dar una calificación porque no es un ciudadano, no tiene un nombre, no tiene una identidad, no tiene un carnet, un documento que diga, esta criatura, este niño, esta niña nació en Chilapan de los Camotes, en la población que tú quieras, y además es hijo de Pedro Ramírez Ranches y de fulanita de tal. Y esto suena a muy simple, pero la verdad es que es trascendental. ¿Cuántos chicos hay, cuántas chicas hay que no conocen la identidad de sus papás? No saben quién es su padre o no saben quién es su madre. Que fueron criados por los abuelos, que fueron criados por algún otro familiar, porque los papás ni siquiera los registraron y se alejaron de ellos. Y se les priva este sentido de pertenencia. Hay chicos que quizá fueron adoptados, que con todo el amor del mundo han sido tratados, cuidados, formados, educados por los papás que lo acogieron, pero siempre va a tener en su corazón esa duda de quiénes fueron mis papás, qué pasó con ellos. Tienen siempre esa duda de decir, ¿quién es mi papá? ¿De quién tengo esta sangre? ¿De a qué familia pertenezco, no? Y es importante esto por tener un nombre y un apellido que los identifiquen desde el nacimiento. O sea, este es de los Pérez, es de los Ramírez, es de los Godínez, es de los Hernández. El tener un apellido es tener una herencia, es tener, y no hablo solamente de herencia material, sino de una herencia familiar. Implica el derecho a esa inscripción en el registro civil que le da una identidad, un acta de nacimiento, un registro de CURP, de clave única de registro de población, una identificación que lo reconoce como ciudadano mexicano, americano, guatemalteco, de Costa Rica, de donde sea. Por lo mismo es tener una nacionalidad. No es lo mismo una persona que nace en Guadalajara que una que nace en Italia, que una que nace en Madrid, que una que nace en Egipto. Todas son personas, todas son valiosas, pero ese sentido de identidad y de esa nacionalidad le da una cultura, le da un sentido de pertenencia con los que son de su misma comunidad, de su misma, pues sí, familia con la que crece. Y al mismo tiempo le da esta importancia de conocer su origen y su filiación. Tienen el derecho a conocer a sus padres, a saber quiénes son, a vivir con ellos, a compartir su vida con ellos. Por lo tanto, no es el matrimonio el que tiene derecho a tener hijos, sino son los hijos los que tienen derecho a tener un padre, una madre, a conocerlos y a vivir con ellos. Y esta afiliación y este sentido de pertenencia no se da en la espontaneidad. Esto se da en un marco de compromiso, de estabilidad, porque luego hay parejas que viven juntos muchos años, quizá ya tienen 1, 2, 3 hijos, pero luego dicen, es que no estoy tan seguro de que sea el amor de mi vida, de que sea la persona con la que quiero compartir toda mi vida. A ver, ya tienes este compromiso. Ya educaron, ya formaron, mal que bien, a estos hijos. Dale al hijo lo que es su derecho a esta identidad, a vivir con sus padres, a estar registrado, a tener este sentido de pertenencia y de identidad.
Y los niños tienen derecho a vivir en una familia, en un ambiente familiar y a no ser separados de sus padres, de su padre y de su madre, excepto en situaciones donde la separación sea necesaria para salvaguardar su integridad. Y este derecho a vivir en familia se fundamenta en el bienestar del niño. Que el niño sepa que está en este ambiente donde es acogido, donde es amado, donde es respetado, donde es querido por ser él, no de, tan bien que estábamos, pero tenía que haber llegado fulanito. Es que ya estaba la familia completa, ¿por qué vino a descomponerla? Es que ya completábamos para las promociones de 2 adultos y 2 niños, ¿por qué tuvo que llegar el tercero? Ahora tenemos que pagar de más o tenemos que ver a quién dejamos. No. Este niño tiene derecho a ese bienestar, a tener un entorno adecuado para su desarrollo, dándole un ambiente de seguridad, de afecto y de cuidado. Tiene derecho a ser protegido, estar en un ambiente de protección. El derecho a vivir en una familia es también que ese niño tiene derecho a ser protegido. Y protegido contra cualquier forma de violencia, contra cualquier acechanza, contra cualquier peligro, abuso o negligencia, y a tener los cuidados necesarios para su desarrollo. El derecho a la familia también es ver por la posibilidad de mantener contacto con familiares, porque pasa muchas veces también de que no saben si tienen más tíos, si tienen primos, si tienen abuelos, no conviven con ellos, no los conocen, y en caso de un accidente, que papá y mamá fallezcan, pues a ver que, oigan, pues entonces yo me quiero ir con mis tíos, me quiero ir con los abuelos, o que las autoridades siquiera tengan algún número de referencia con quien puedan, pues, ponerse en contacto, ¿no? Y algo muy importante que hemos descuidado es la importancia de la familia en el desarrollo social. Y aquí, papás, quiero que nos pongamos las pilas y asumamos nuestra responsabilidad, porque nos quejamos del deterioro que ha tenido la sociedad, que dijimos ha sido vertiginoso en los últimos años. Los valores se han escondido, se han dejado de practicar, y este relativismo absoluto pues está cada vez más imperante. El primero yo, después yo y al último yo, el no pensar en los demás, el no querer ayudar a los demás, nos está ganando terreno. Entonces, si nosotros como familias podemos incidir en la sociedad, en crear una sociedad más justa, más equitativa, con más valores, entonces nosotros vamos a aportar algo valioso a nuestra sociedad. No se vale solamente quejarnos, sino que seamos protagonistas, que tomemos la iniciativa en generar una sociedad más justa. Me cuestionaba hace algunos días un joven que sabía que íbamos a hacer un retiro para matrimonios y me decía, pues muy bonita la temática que están proponiendo, suena interesante, pero la veo muy lejos de la realidad. ¿Qué están haciendo por el conflicto en la Franja de Gaza? ¿Qué están haciendo por los conflictos en otras latitudes del mundo? Y puede sonar a que quizá no estamos haciendo nada, pero quizá estamos haciendo cosas mucho más grandes, mucho más trascendentes, que el ir a tomar un micrófono en una palestra internacional para tratar de mediar en esos conflictos. Si cada uno de nosotros se enfoca, prioriza la formación en valores de su familia, que los hijos se sientan y se sepan amados en verdad, que se sientan no solo amados por sí mismos,
sino que además, o sea, no que mi papi me ama y mi mamá, mi papi y mi mami me aman, sino además yo veo que entre ellos también se aman, que veo el amor entre mis hermanos, que sé que cuento con ellos. Empezando a transformar estos pequeños núcleos familiares, es como vamos a transformar la sociedad. Es como vamos a ir logrando el transformar los países, porque todos los políticos, todos los dirigentes que toman esas decisiones tan trascendentes vienen de alguna familia. No nacieron por generación espontánea, no nacieron en una maceta. Entonces, si empezamos nosotros a ver por nuestras familias que se vivan los valores, que sean justos, que busquemos realmente el progreso, que busquemos vivir lo que nos pide Jesús en las Escrituras, lo que la Iglesia a través del magisterio nos orienta, nos ayuda, nos da esta directriz, nos da esta guía, pues estaremos seguros de ir poniendo nuestro granito de arena para la transformación de esta sociedad. En el mes de abril celebramos el Día del Niño. En este mes de mayo celebramos el Día de la Madre. En el mes de junio vamos a celebrar también el Día del Padre. Y en el mes de marzo se celebra el Día de la Familia, de toda la familia completa. Que estas celebraciones, más que enfocarnos solamente en lo comercial, porque luego elevan el precio de los juguetes, el precio de las flores, el precio de las comidas, hasta de los electrodomésticos para regalarle a mamá, que sean en el trasfondo ese valorarnos en familia, lo que cada uno aporta, lo que cada uno enriquece y lo valiosa que es la familia con la presencia de cada uno de los miembros de esta familia. Las cosas materiales son secundarias. Lo realmente valioso son las personas con las que compartes ese techo. El verdadero tesoro de un matrimonio son los hijos, no las cuentas en el banco. Que les hagas saber lo valiosos que son para ti, lo importantes que son para ti y la forma en que pueden ir cada uno de ustedes descubriendo, valorando, apreciando y haciendo resaltar la importancia, la belleza, la hermosura de formar una familia. Mi nombre es Cristi Parra y agradezco de todo corazón a quienes estuvieron conectados en este programa por el enriquecimiento que pues aprendimos entre todos. Comparte el programa, dinos de qué te gustaría que abordáramos, qué temas te gustaría que abordemos y con todo gusto los desarrollamos, invitamos a gente experta en esos temas para que tú puedas seguir aprovechando todo lo que esta página de Creciendo Contigo Mujer a lo largo de todos sus programas en toda la semana les puede ofrecer a través de las mujeres valiosísimas, preparadísimas que tenemos en esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer. Síguenos acompañando. Feliz Pascua de Resurrección y nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena. Hasta la próxima.